Hola, yo soy René Pacheco y les hago este video a modo de cierre de nuestro primer curso de neurocomunicación en la plataforma de Eduvita. Un cierre donde quiero que repasemos muy rápidamente algunos de los principios claves de este camino que hemos andado juntos. Siempre es bueno mirar hacia atrás y repasar esas cosas que hemos aprendido y sobre todo visualizar cómo la vamos a utilizar. En estas semanas intensas de aprendizaje, hemos abordado muchos temas sobre la comunicación y cómo la biología del cerebro me ayuda a potenciar la comunicación. En el primer módulo hicimos una gran introducción sobre qué era neurociencia, sobre la evolución de nuestro cerebro y sobre todo la evolución del lenguaje y la comunicación en los humanos. Porque si no volteamos hacia la biología, hacia la evolución, difícilmente podemos comprendernos como seres humanos en la actualidad. En ese camino hablamos inclusive de las áreas más importantes de nuestro cerebro que nos impactan al momento de comunicarnos. También avanzamos un poco más, inclusive hablamos de un tema apasionante, que es el tema de los neuromitos, algunos mitos o creencias falsas sobre el cerebro y el cerebro en la comunicación. Aquí se generó un debate importante y eso me encantó. En la discusión con ustedes, pues sí que hubo cierta resistencia y eso me parece bien, porque es difícil cambiar paradigmas, es difícil que te muevan el piso y que te muestren cosas diferentes a lo que hasta ahora has visto. Pero allí está sembrada la idea para saber que no podemos creer tan fácilmente en todo lo que nos dicen y que hay que voltear y profundizar un poco más en la ciencia. Esa parte para mí es muy importante. Posteriormente, comenzamos con las claves centrales de la neurocomunicación. ¿Y dónde comenzamos? Comenzamos con el tema de empatía, de cómo la empatía impacta en la comunicación, de cómo la confianza es la clave central de la comunicación y sobre todo a través de conocer el sistema de neuronas espejo y muchos otros elementos, cómo podemos potenciar la capacidad de empatizar con otros. Hablamos de estrategias como la escucha activa, como el prestar atención y prestar mucho interés a la vida de identidad personal de esa persona que nos está escuchando como un detonante de la empatía. Inclusive las técnicas como el reflejamiento o el mirroring que nos ayudan a entrar en resonancia con esa persona y a comunicarnos más eficientemente. Posteriormente, como segundo pilar de la neurocomunicación, comenzamos a hablar de otros temas, un tema igual de importante, el tema del lenguaje no verbal. Esto es realmente importante, lo discutimos, lo hablamos y lo hablamos desde el punto de vista evolutivo. Cómo la misma evolución de nosotros explica por qué el lenguaje no verbal es más impactante para la comunicación que inclusive las cosas que hablamos. Las expresiones, los tonos, los gestos. Hablamos de experimentos que nos muestran cómo los gestos con significado son capaces de potenciar el mensaje. Hablamos sobre cómo las posturas expansivas son capaces de cambiar inclusive nuestra manera de responder a ciertas situaciones y proyectar imágenes que nos ayudan a comunicarnos mejor. Luego de abordar este tema tan importante, fuimos a una tercera clave, y esa tercera clave tenía que ver con el hecho de contar historias, cómo el cerebro disfruta las historias, cuáles áreas cerebrales están implicadas o se activan más cuando contamos historias y qué pasa a diferentes niveles de nuestro cerebro cuando contamos historias. Además de las historias, hablamos de las metáforas como herramientas para comunicarnos y cómo la ciencia nos demuestra que las metáforas estimulan adecuadamente nuestra actividad cognitiva y ayudan a recordar más los mensajes. Incluso hablamos de los elementos del lenguaje sensorial, que también nos ayudan en esa dirección. Luego, en nuestra última semana, hemos estado hablando de un tema que es igual de poderoso: estrategias basadas en la biología del cerebro para potenciar las capacidades de oratoria, lo que llamamos neurooratoria. Y allí hablamos de una mesa de 4 patas y nos centramos en hablar de cada uno de esos pilares. Por un lado, la necesidad de promover la calma y gestionar el estrés, cómo eso nos afecta y cómo afecta al público, que cómo podemos gestionarlo. Posteriormente, hablamos de la importancia de hacer sencillos los mensajes, de simplificar, de fortalecer la atención de las personas justo hacia nosotros, trabajando con la iluminación, con la indumentaria, con el uso de gestos, con las diapositivas, con el tipo de letras que utilizamos, y todos esos aspectos los abordamos para crear presentaciones más contundentes con las personas que tenemos al frente. Además, luego hablamos del tema de empatizar con el público y sobre todo de interactuar y de adaptarnos al público. Ese elemento de confianza
Ya lo sabíamos por neurocomunicación y en oratoria se repitió. La importancia de cómo conectar con ese público, cómo adaptarnos, cómo generar confianza, cómo demostrar que queremos ayudar, es uno de los detonantes para la comunicación humana y también para la oratoria. Los debates que hemos tenido han sido extraordinarios. Yo estoy profundamente feliz y espero que además de que utilicen estos principios y los practiquen, se les haya despertado un poco más la curiosidad por ver lo interesante que es la neurociencia, la biología del cerebro y cómo desde allí podemos extraer herramientas poderosas para mejorar nuestras vidas. Muchas gracias y espero que pronto compartamos de nuevo.